Programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela, personas atrapadas por la red. Eso es una enfermedad casi, una cuestión horrorosa, porque hay personas inclusive que juegan por el internet de tal manera que pasan horas y se olvidan de lo demás. Amenaza que se convierte en peligro inminente al no poder desconectarse. Esta adicción genera patologías que tienen que ver con trastorno antisocial, trastorno escénico, fobia social, fobia escénica, que son todos más o menos como sucedáneos del mismo concepto. Mundo virtual que puede llegar a confundirse con la realidad. El sujeto, si en promedio se duerme entre 7 y 8 horas, empieza a dormir entre 4 y 5 porque está en el videojuego, se salta comidas, o sea, ya incluso no se alimenta, hay un deterioro físico porque entonces no se quiere bañar. Adictos a Internet, ¿qué hacer? Cuando el vandalismo arremete contra lo más sagrado. Pensamos que eso lo hicieron para llevarse los huesos, no sé, y para hacer ellos sus brujerías. Descanso y penuria que se enfrentan, agrediendo a vivos y muertos. Nadie tiene derecho ni a profanar, ni siquiera a destruir nada que sea del Camposanto, ya que tienen sus dolientes, tienen sus familiares. Cementerios en Aragua, descanso eterno. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas sufre alguna tecnoenfermedad, que es considerada como una conducta o actitud que se produce al estar constantemente en conexión con la red. ¿Cuántas horas puedes pasar tú metido en una computadora, en internet o en tu teléfono? Bueno, diario ya eso depende de mi tiempo libre, ¿no? Y en mis estudios sería de 4 o 5 horas diarias. No todos los videojuegos son violentos, hay unos que traen más violencia que otros. Solamente que tienen que enseñarle bien al niño de qué es lo bueno y lo malo. ¿Tú usas los videojuegos? Bastante. ¿Qué videojuegos? Counter-Strike, Call of Duty, Operación 7, juegos de matanza, por decirlo así. ¿Y por qué los usas? ¿Por qué te gusta? Para distraerme un rato. ¿Tú crees que para los niños es beneficioso? No, para los niños no. De acuerdo a los expertos, los niños y adolescentes son los más vulnerables a la exposición a Internet. Pero el grupo que tiene que ver entre a veces hasta los 4 años y los 18 años es el grupo que se ve más intensamente sensibilizado con esto. Indicaron estos expertos que el problema del uso excesivo de las aplicaciones o videojuegos en niños menores de 10 años puede afectar sus funciones cerebrales. Hay personas que es un vicio prácticamente, se meten desde la mañana hasta la noche y están revisando cosas que no deben revisar. ¿Tú eres adicta a la tecnología? Sí. Sí. Más o menos, ¿qué tipo de cosas en internet? Bueno, de todo, información general, noticias, actualizaciones. Adictos a Internet, ¿qué hacer? Año 2009, Estados Unidos. Un adolescente de 17 años mató a tiros a su madre e hirió a su padre después que ellos le habían retirado el juego Hello Tree por considerar que jugaba demasiado. La estadística de la Organización de Naciones Unidas dice que el 1.5% de los jóvenes tienen un proceso de adicción tecnológica, mientras que el 25% es susceptible a desarrollarlo. Nuestras cifras pueden ser de 3 a 5 veces superiores. Un joven de 20 años en Estados Unidos murió de embolia pulmonar en 2011 al haber jugado con su Xbox por 12 horas. Y en Taiwán, un adicto a los videojuegos murió en 2012 tras 40 horas en un cybercafé. Uno de los juegos, por lo menos de los más populares que hay acá en Venezuela, y uno de los más populares a nivel mundial y uno de los más violentos también, que es GTA, ¿okay? Grand Theft Auto, ¿okay? Que es el contexto del juego basa sobre un personaje que puede hacer literalmente lo que quiera.
Corea del Sur, una pareja fue arrestada en 2010 luego que su hijo muriera de hambre mientras ellos jugaban horas de videojuegos. Se han hecho estudios bastante importantes donde se ha medido la capacidad cognitiva, inclusive estudios neurológicos donde se ha medido la capacidad estructural del cerebro en personas que tienen adicción tecnológica. De acuerdo al último manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que edita la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la única adicción a Internet está relacionada con los videojuegos en línea. Sin embargo, los expertos señalan que hay otras aplicaciones en Internet que generan adicciones. Están los trastornos no relacionados a sustancias y hay otras patologías asociadas, ludopatía, incluso estas adicciones como más conductuales, ¿no? Que ahí pudiésemos hablar un poco de adicción a Internet. Esto ha generado mucha polémica porque realmente vemos como cada vez más hay un abuso del uso de estas tecnologías. Según algunos expertos, no se puede hablar de adicción a las computadoras porque en sí el ordenador o teléfono móvil como aparato no genera adicción, sino el uso excesivo que se haga de las aplicaciones o de la plataforma. Aplicaciones donde hay imágenes, ¿okay? Generan más allá de que haya una información específica o no, sino que la gente explora por curiosidad, da likes, inclusive puede la gente, aunque coloque o no sistemas de seguridad para ver con quién comparte la aplicación, pero generalmente el hecho de que yo no tenga que buscar una condición específica, una tendencia, ¿okay? Me permite a mí que yo pueda entrar, ver, explorar y esperar a ver si hay una contrarrespuesta. Comentaron los especialistas que desde hace 5 años en Venezuela el fenómeno se ha expandido gradualmente. Algunos padres fomentan sin querer este tipo de conductas. Por ejemplo, que vayan a una reunión familiar y se lleven el dispositivo electrónico para que el niñito se distraiga. Yo creo que la tecnología y las redes sociales pues son no solamente el medio que más nos conecta, sino que más nos desconecta, ¿no? Porque la mayoría de ahorita están todos conectados con un celular o con un dispositivo electrónico y no están compartiendo el momento que están viviendo. ¿Tú eres adicto a la tecnología? A veces. Ajá, ¿qué tipo de internet, a qué cosas eres adicto? Al Facebook. Ya. ¿Cuánto puedes durar en el Facebook? 1 hora, 2 horas. ¿Al día? Depende en la mañana o en la tarde. Mencionó este neuropsiquiatra infantil que las consultas por adicciones al uso de Internet se han incrementado desde hace 5 años. Entre el 2015 y lo que va de año, ¿okay? La consulta por trastornos de adicción a la tecnología, o también conocida como tecnofilia, ¿okay? Se ha incrementado de 3 a 5% a más de 30%. Deben de ocuparse también de que el muchacho utilice la tecnología para su educación, para su formación, más no para solamente estar metido en un cuarto encerrado que no se sabe ni siquiera o ni siquiera lo supervisa para darse cuenta de qué están haciendo en ese equipo, pues. Vemos muchos casos acá en la consulta donde el problema radica en que, siendo una persona con una inteligencia normal o superior, tiene bajo rendimiento académico. Exploramos que no haya problemas atencionales o algún tipo otro problema y nos damos cuenta que la persona pasa demasiado tiempo interactuando con medios tecnológicos, y cuando uno está en la casa interactuando, está interactuando con el teléfono. Los grupos más vulnerables a la ciberadicción son los jóvenes entre los 12 a 20 años y los adultos entre los 40 y 60 años. Las motivaciones principales para mantenerse enganchados al Internet en ambos grupos son la pornografía y las redes sociales. En la próxima parte, adictos a Internet. ¿Qué hacer? La persona pierde atención no por un problema atencional, pierde atención porque la persona está concentrada en la práctica de la adicción. Es decir, ¿cuándo voy a llegar a mi casa o cuándo viene el recreo para que yo pueda agarrar e interactuar tecnológicamente? Y más adelante, vandalismo, primitivismo salvaje, muerte y desidia en Camposantos. Pensamos que eso lo hicieron para llevarse los huesos, no sé, y para hacer ellos sus brujerías.
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. La vida es algo que no se puede cambiar, no tiene precio, no hay manera de recuperarlo, no se puede sembrar y vuelve a crecer de nuevo. Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. El promedio en Internet, una persona puede conectarse a la red entre 30 minutos a 7 horas. Y sin tecnología no somos nadie. ¿Qué usa Internet? Por supuesto. Siempre he sido adicto a Internet y creo que la tecnología va en base a la generación que llevamos, pues. En el año 2007, en Brasil, un adolescente de 17 años asesinó a otro de 12 años descuartizándolo, imitando lo que había visto en un videojuego. Esta adicción genera patologías que tienen que ver con trastorno antisocial, trastorno escénico, fobia social, fobia escénica, que son todos más o menos como sucedáneos del mismo concepto. Las aplicaciones que más usan en Venezuela, de acuerdo a algunos consultados en la calle, es Instagram como negocio, Twitter para estar informados, Facebook para interactuar con amigos y familiares y YouTube para entretenerse. El correo electrónico es más usado por cuestiones profesionales. La persona pierde atención no por un problema atencional, pierde atención porque la persona está concentrada en la práctica de la adicción. Es decir, ¿cuándo voy a llegar a mi casa o cuándo viene el recreo para que yo pueda agarrar e interactuar tecnológicamente? El Internet para algunos es necesario por sus estudios o trabajos, mientras que para otros se convierte en una obsesión. La alteración del sueño, la alteración del apetito, comen a deshoras, pueden comer comida chatarra. ¿Okay? No se sientan a comer y comparten con su familia, no comen alimentos de los grupos básicos, empiezan a tener deterioros, anemia, mal funcionamiento. La otra cosa que ocurre es que estas personas viven un nivel de sedentarismo extremo, empiezan a aumentar de peso, la insulina disminuye, la glucosa aumenta, acumulan grasa y parece que en el fondo no les importa. Es una cosa donde se olvidan de su propia personalización del cuerpo, la identidad corporal y conectarse es lo único importante. Llega un momento que pierden imagen. Eso es una enfermedad casi, una cuestión horrorosa porque hay personas inclusive que juegan por el Internet de tal manera que pasan horas y se olvidan de lo demás. Como todo tiene pros, tiene contras, ¿no? Y sí, efectivamente, pues hay muchos contras. Primero la parte de salud, el sedentarismo, el estar tan involucrado en una sola actividad, a veces pues he leído que no es muy bueno para la parte cerebral. Señalan los expertos que cualquier persona, ya sean niños o adultos, que pasen más de 2 horas al día conectados en Internet y sin ninguna actividad productiva es considerado como un trastorno psiquiátrico. La persona deja de tener interacción con su pareja, deja de tener actividad familiar, deja de ir al trabajo o el trabajo es menos productivo, deja de tener actividad recreativa, jugaba tenis y ya no juega, y deja de tener interacción social por dedicarse a la actividad tecnológica. Evidentemente, mientras más temprano empiece el abuso, peor es el pronóstico. ¿Ok? Porque el deterioro cognitivo, que es cierto que se puede producir, se da a más temprana edad. Yo a veces me aburro. ¿Se aburre por qué? No sé, yo me meto es para distraerme. Yo no uso eso, ¿viste, hermano? Yo no tengo ni fácil.
Pues no me gusta. ¿No te gusta la tecnología? No me gusta la tecnología. He estado en muchas reuniones y muchas personas se alejan del simple modo por tener un teléfono en la mano, por estar chateando o cualquier cosita. Es más importante que estar presente para ellos. ¿Qué ocurre? Estas personas pierden la capacidad, sobre todo cuando ocurre a temprana edad, de interactuar y de moverse en ambientes sociales multitarea, donde yo voy a una fiesta donde hay una cantidad de personas, pero si yo me concentro en que yo hago esa misma actividad a través de las redes y yo puedo a través de un alias comunicarme con todo el mundo, yo voy a llegar a una fiesta y yo me voy a encontrar bloqueado porque la interacción tú a tú es una interacción que yo no la he logrado cultivar en el tiempo. Otra de las consecuencias que genera el aislamiento por el uso excesivo en Internet es el aislamiento social. El fenómeno más importante que se produce aquí es la fobia social o la distancia social. Entre las consecuencias negativas que genera el uso excesivo de Internet en los niños se encuentra el deterioro de las habilidades sociales, disminución en el uso de las reglas sociolingüísticas como dar las gracias, sonreír, pedir permiso. Las consecuencias neurológicas que ocasiona el abuso de estas aplicaciones en Internet o juegos se evidencia en la degeneración del cerebro más rápido. En el caso de los niños y adolescentes, la patología más común tiene que ver con el déficit académico, que no es en sí mismo una patología, pero digamos, los seres humanos nos desempeñamos en distintas esferas y una de ellas es la académica. Explicaron los expertos que el dilema es que si el niño, adolescente o adulto pasa largas horas frente a una pantalla, el sistema de gratificación se hiperactiva y se desencadena una conducta adictiva, pues el cerebro comienza a necesitar dopamina. Se habla de un 25% de deterioro cerebral estructural y a veces se habla hasta de un 50% de deterioro cognitivo. Son personas que cuando se van a insertar a medios universitarios, posgrados, etcétera, sus capacidades están sumamente limitadas. Los analistas dieron algunas pistas para reconocer cuando se está frente a un trastorno en el uso de las aplicaciones de Internet o videojuegos. Entre esas se encuentra el aislamiento. Los jóvenes terminan por aislarse de la familia. Cambio de hábitos. La rutina del joven varía de tal manera que sus intereses dejan de ser una prioridad. Y la sensación de ansiedad. Puede tener problemas de la vista, entre otras cosas que son la violencia es una de las primordiales, ya que por ahí puede recibir agresiones verbales de otras personas. A veces en una ocasión me pasó, pero no dejé que pasara más de ahí. Pienso que la tecnología tiene que ser algo moderado. Bien que la tecnología como aleja, acerca también a los familiares, y por eso tiene que ser algo moderado. Cuando son menores de edad deberían de ser supervisados, pues, porque como hay páginas buenas y también cosas malas. En la próxima parte, atrapados por la red. La diferencia está en el uso que se le da a las tecnologías y a las herramientas tecnológicas. O sea, pueden llegar a ser muy beneficiosas, ¿ok? Porque evidentemente hay un contacto más inmediato, pero si no se toman si no se hace con precaución o no se le da el adecuado uso, se convierte en un trastorno. Y más adelante, vandalismo, primitivismo salvaje, muerte y desidia en Camposantos. Pensamos que eso lo hicieron para llevarse los huesos, no sé, y para hacer ellos sus brujerías. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Si no respetamos el derecho a la vida, difícilmente podremos vivir como humanos, como sociedad. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela.
Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Entre los 6 y los 12 años, el empleo de dispositivos, tabletas, smartphones, etc., debería ser menor a 2 horas por día. Yo en mi caso, yo al día estoy en el internet unas 2, 3 horas más o menos. Yo he visto demasiados muchachitos menores de edad que dedican demasiado tiempo al juego de los videojuegos. Tú vas a los cyber y no hay cupo. La mayoría son niños escolares que están metidos en los videojuegos. La diferencia está en el uso que se le da a las tecnologías y a las herramientas tecnológicas. O sea, pueden llegar a ser muy beneficiosas, ¿ok? Porque evidentemente hay un contacto más inmediato, pero si no se toman si no se hace con precaución o no se le da el adecuado uso, se convierte en un trastorno. Este muchacho señala que fue una de las víctimas del abuso de internet. Yo tenía todos esos videojuegos como tal, mi mamá me los compraba y uno como tal uno los utiliza para escapar de la realidad un ratico, distraerse, esto y aquello, pero ya cuando uno lo toma de manera muy constante, uno se aleja de la realidad. El sujeto, si en promedio se duerme entre 7 y 8 horas, empieza a dormir entre 4 y 5, porque está en el videojuego, se salta comidas, o sea, ya incluso no se alimenta, hay un deterioro físico porque entonces no se quiere bañar. Él señala que se aisló del mundo, no salía de su habitación, se descuidó en su apariencia personal. O sea, a veces por esas cosas uno se descuida de comer, bañarse, todo ese tipo de cosas. Él dijo que tuvo fuerza de voluntad, no necesitó un especialista para salir del ostracismo en que lo llevó el abuso a la tecnología. Simplemente dejándolo, o sea, mentalmente me puse firme y me dije a mí mismo, no puedo hacer esto porque me estoy arruinando mi vida. O sea, literalmente desconecté todo, lo guardé y me puse a leer un libro. Hace ya un año. ¿Qué edad tienes tú? 21. O sea, que duraste ¿cuánto tiempo así? 2 años. Por ejemplo, una persona que está conectada, un adicto tecnológico, es una persona que tiene un déficit en el sueño. Es una persona que no duerme lo que debería dormir, porque el sueño se ve interrumpido por la necesidad de poderse conectar. Es difícil porque es algo que si no se trata digamos, de inmediato, no lo ven los padres, o digamos que son alcahuetas en ese aspecto, si no lo hacen, el hijo está propenso a que viva todo eso todos los días, pues entonces ya cuando se vuelve constantemente, es muy difícil que un padre se siente y diga, hijo, mire, te estás volviendo muy adicto a esto y a esto, deberías dejarlo. Los analistas señalan cuando el abuso de internet se convierte en un problema. Lo que va a determinar es el tiempo de inversión en esta actividad con fines recreativos, ¿ok? Porque también hay que hacer la distinción cuando las personas navegan en la internet por fines netamente laborales. Otro de los factores que ha incidido, aclaran los expertos, en algún porcentaje en refugiarse la población en las redes sociales es debido a la crisis económica y de seguridad personal. Los números que manejamos nosotros desde el punto de vista estadístico con respecto a las estadísticas mundiales son muy superiores por el mismo hecho de que estamos de alguna manera aislados, nuestra capacidad de interactuar, de viajar, de ir a reuniones, socializar, etcétera, está sumamente restringido, sobre todo en menores, porque las personas tienen miedo a que pueda ocurrir un evento de tipo inseguridad, etcétera, ¿no? Los niños y adolescentes deben ser supervisados por sus padres cuando se conecten a internet para evitar ser víctimas de posibles delitos. Hay algo que se llama grooming, ¿ok? Que es cuando adultos se ganan la confianza de los niños a través de las redes sociales con fines sexuales. Está también el sexting, que es un intercambio entre adolescentes con carácter erótico. Y está lo que eso sí es como más conocido, el ciberbullying o el ciberacoso, que es cuando, a lo mejor en ese caso sí a veces es una persona par, empieza a acosar
a un sujeto. La estadística de la Organización de Naciones Unidas dice que el 1.5% de los jóvenes tienen un proceso de adicción tecnológica, mientras que el 25% es susceptible a desarrollarlo. Nuestras cifras pueden ser de 3 a 5 veces superiores. Recomiendan los especialistas que antes de los 5 años los niños no deben usar dispositivos digitales como medio de entretenimiento o de comunicación. Una de las recomendaciones que yo pudiese dar es que los padres no fomenten, por ejemplo, cosas que niños entre los 7, o sea, que sean a lo mejor 12 años, se aperturen cuentas en las redes sociales. O sea, cada vez más vemos cómo hay niños que ya tienen cuenta en Facebook, en Instagram sobre todo, y hay un intercambio de información. O sea, que ellos sepan que hay una información virtual que nosotros no vamos a poder controlar. En el caso de Venezuela, la Asamblea Nacional decretó la ley para la prohibición de videojuegos bélicos y juguetes bélicos el 3 de diciembre de 2009. En el mismo instrumento jurídico establece en su artículo primero que está prohibido la fabricación, importación, distribución, compra, venta, alquiler y uso de videojuegos bélicos y juguetes bélicos. En su artículo 13 aclara que quien promueva la compra o uso de videojuegos bélicos y juguetes bélicos será sancionado con multa de 2.000 a 4.000 unidades tributarias. En su artículo 14 crean penas que van de los 3 a 5 años a quienes importen, fabriquen, vendan, alquilen o distribuyan videojuegos bélicos o juguetes bélicos. Que los papás promuevan juegos más al aire libre, o sea, en contraposición por lo menos un poco a la situación país, pero que los niños puedan jugar papagayo, puedan jugar perinola, puedan jugar metra, como hacer actividades más al aire libre y no tan tecnológicas. Se fueran más a la realidad y dejaran un poco la tecnología a un lado. Los aparta mucho de lo que es la vida y experiencias que no vas a tener solo en un teléfono o en una computadora, no te lo va a dar la tecnología como tal. Y la próxima parte, recintos sacramentales vulnerados, lágrimas después de la muerte. Acá podemos observar una de las tumbas que fueron profanadas hace aproximadamente 20 días. Y más adelante, vandalismo, primitivismo salvaje, muerte y desidia en Camposantos. Que yo pienso que hay muchas creencias ahorita que va a ser una persona con hacer eso, pues con destapar una tumba y llevarse los restos que tenga ahí. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. El derecho a la vida se respeta porque, primeramente que nada, nosotros no somos dueños de las vidas ajenas. Cada quien tiene que amarse a sí mismo y amar a su prójimo. Nadie tiene la autoridad para destruir la vida de otro. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Tras realizar un recorrido por las inmediaciones de los cementerios principales de la entidad aragüeña, se pudo observar cómo irrespetuosamente han sido sustraídos cráneos de los difuntos y que los familiares han denunciado de manera reiterada estas situaciones. Pensamos que eso lo hicieron para llevarse los huesos, no sé, y para hacer ellos su brujería. La profanación de las tumbas y la destrucción de las obras en los camposantos forman parte de los actos vandálicos. Nadie tiene el derecho a faltar el respeto a los cadáveres. Nadie tiene derecho ni a profanar, ni siquiera a destruir nada que sea del camposanto, ya que tienen sus dolientes, tienen sus familiares.
Las osamentas más buscadas en los cementerios son las de los niños, debido a la inocencia que según poseen en su alma. Cementerios en Aragua. Descanso eterno. Nos encontramos en uno de los principales cementerios del estado Aragua. Acá podemos ver cómo la desidia y el abandono se han apoderado de este camposanto, convirtiéndolo en la peculiar historia de terror. Acá podemos ver cómo se ha proliferado la profanación de tumbas en uno de los principales cementerios del estado Aragua. Debería tener mejor un mantenimiento, deberían tener mejor condiciones pues, para que los familiares cuando vengan a visitarlos, ellos se sientan a gusto. Eso lo usan también los santerismos y eso para santerismo. La palería y la santería cada día se ha proliferado más en los cementerios debido al alto costo que pagan estas personas por las piezas de las exequias que reposan en los cementerios. A nadie le es lícito profanar una tumba porque allí yace el cuerpo mortal de una persona que Dios le dio existencia, le dio un alma que es inmortal. Podemos observar una de las tumbas que fueron profanadas hace aproximadamente 20 días. Hay que realmente tener esa consideración y respetar, y nadie tiene derecho ni a profanar, ni siquiera a destruir nada que sea del camposanto, ya que cada una de esas personas que están allí tienen sus dolientes, tienen sus familiares. Es incompatible nuestra certeza de fe en la Biblia y se condena expresamente la profanación de las tumbas. A través de denuncias pudimos recolectar que las partes del cuerpo más buscadas son el cráneo y el fémur. En Aragua los cementerios más emblemáticos son el Metropolitano debido a su extenso campo y la Primavera porque ahí reposan los restos del general Juan Vicente Gómez. Los cementerios es para que estén nuestros familiares, en un sitio de descanso eterno, que descanso en paz. Y la próxima parte, vandalismo, primitivismo salvaje, muerte y desidia en Camposantos. Que yo pienso que hay muchas creencias ahorita de que va a ser una persona con hacer eso, pues con destapar una tumba y llevarse los restos que tenga ahí. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Porque es un derecho fundamental. Y si no se respeta el derecho a la vida, no respetamos nada. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Pensamos que eso lo hicieron para llevarse los huesos, no sé, y para hacer ellos su brujería. Digo que esto debe ser respetado. Estos seres queridos allí tienen que permanecer. Específicamente en el cementerio La Primavera, la profanación de tumbas ha incrementado. Aunque este problema tiene varios años suscitándose en todos los cementerios del estado Aragua, para las fechas las autoridades competentes han ignorado el problema. A tal efecto que durante los últimos meses se han incrementado las profanaciones de las tumbas. Esto se utiliza para hacer cosas en contra de otras personas, porque realmente a la parte buena no creo que vayan a usar estos cráneos, ni estos fémur, ni nada por el estilo.
Zinaida y su familia han sido víctimas de este suceso. Hemos pensado que como está aquí toda la inseguridad y todos los malandros y las cosas de los paleros y de todas esas cosas, pensamos que eso lo hicieron para llevarse los huesos, no sé, y para hacer ellos sus brujerías. Hasta la fecha no han visitado el camposanto donde se encontraba su madre. Es por ello que le hacen un llamado a los entes encargados a abocarse a la solución de estos sucesos, que con el pasar del tiempo se han convertido en algo cotidiano. Llamamos al encargado del cementerio para notificarle la situación y entonces nos dijo que nos iba a ayudar, que iba a mover, iba a hablar en la alcaldía y eso para a ver qué situación se lograba ahí en ese sentido. Yo pienso que hay muchas creencias ahorita de las personas, están creyendo muchas cosas, me imagino para brujería, santería, que es lo que más yo me imagino, porque va a ser una persona con hacer eso, pues con destapar una tumba y llevarse los restos que tenga ahí, eso es lo que yo creo. Yo digo que esto debe ser respetado. Estos seres queridos allí tienen que permanecer y solamente Dios permite que ellos mantengan ahí bajo sus bendiciones, bajo la creencia de aquel que va a visitar lo que es su familia. Mientras realizábamos un recorrido por las instalaciones de los cementerios del estado Aragua, se pudo notar restos de aves muertas. Comentan los visitantes que estas situaciones se han convertido en el pan de cada día. La próxima semana en 100% Venezuela. Crisis alimentaria, bolsillos vacíos y urgencia de comer. Hace cola casi todos los días para conseguir. Casi todos los días para comprar el pan. Mira el tamaño de la cola, que ya es kilométrica ya. Hay veces que hace la cola y tampoco llega. A veces llegábamos por esta parte aquí, mire, llega un vigilante, se acabó el pan, no hay más pan para nadie. Eso es una violencia que nos afecta durante todo el día, que afecta toda nuestra cotidianidad. Porque fíjate que es una violencia que está atentando no solo contra lo que nos comemos, sino cómo nos lo comemos. Al pan pan, urge comer. Venezolano que requiere un armazón de fortaleza en sus frágiles huesos. No nada más existe el cáncer, existen varias enfermedades. Y hay personas de bajos recursos que no tienen cómo cubrir estos gastos, como mi caso. ¿Has hablado con la gente del gobierno aquí en Venezuela o empresas privadas o algo? Sí, he tocado algunas puertas, pero lo que me dicen es que no dan ayuda para el exterior. Niños de Cristal, solidaridad. Esto y más la próxima semana en 100% Venezuela. Envíanos su caso o comentarios a 100%@televen.com.